que significa para nosotros el hecho de la cruz, que Jesús haya muerto y la tumba, la cruz esté vacía y la tumba esté vacía y que Él haya resucitado. El hecho de la cruz tiene que ver con la nueva vida, la transformación. Las cosas viejas pasaron. El hecho de la cruz a nosotros nos ha transformado y nos ha indicado somos nuevas personas. Ha habido una transformación. El hecho de habernos acercado a lo que Jesús hizo en nuestra vida. Una nueva vida en Cristo Jesús. La cruz nos da esa esperanza que de ninguna otra manera lo hubiéramos tenido. Pero en esta mañana, preguntándonos qué más, y pensando en tiempo de Semana Santa, ¿qué más podemos pensar acerca del hecho de la cruz? Cuando Jesús bajó de los cielos, Él bajó, estuvo entre nosotros y todo lo que sabemos de su ministerio. No fue fácil estar allí. El hecho de que Jesús estuvo en una cruz donde no había derechos humanos que valieran fue lo más trágico que pudo haber sido allí, en ese tiempo, en ese contexto. Jesús murió por todos nuestros pecados. Pero ¿qué significa hoy para nosotros? Voy a preguntar, ¿qué significa hoy, en este momento? Sabemos el hecho histórico, sabemos lo que sucedió, lo hemos podido aplicar en nuestra vida y ya hemos dicho, somos nuevas personas en Cristo Jesús. Pero ¿qué más puede significar? Y yo pensaba en esto, ¿no? De no solamente ese significado que todos sabemos, sino algo más. Y me pongo a pensar en esto de salir de la comodidad. ¿Qué significa para mí salir de la comodidad? Cuando estamos en un espacio donde estamos cómodos, de pronto el pecado te puede hacer sentir incómodo, pero hay que salir de esa comodidad para enfrentarnos a lo que realmente es. La cruz está y la veo, pero tengo que salir de mi comodidad para ir a los pies de la cruz. Todos hablan de Jesús y por todos lados se habla de la cruz y podríamos hasta repetir frases completamente bíblicas acerca de lo que, ideológicas acerca de lo que significa el sacrificio de Jesús, pero ir y salir de mi comodidad e ir hacia el lugar donde tengo que aplicarlo en mi vida, eso tiene que ver con incomodidad y crucificar mi vida a todo lo que yo era para nacer a una nueva persona en Cristo Jesús. Pero también pensando en, y si usted hace este ejercicio puede pensar qué es lo que significa hoy para mí la cruz de Cristo. Pensaba en que la cruz de Cristo nos anima a pensar en que Dios nos ayudó a romper esa burbuja en donde estábamos. ¿Y a qué me refiero eso? Y ahora me refiero a este texto que vamos a leer hoy y que tiene que ver un poquito con esa burbuja en la que muchas veces la gente está introducida y que los que hemos nacido nuevo también no estamos exentos a que esa burbuja podría de alguna manera aparecer en algún momento. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Les invito a buscar un texto muy conocido, está en Juan 4, del 27 al 35, y es muy, pero muy conocido, y lo hemos predicado muchas veces, pero quiero sacar dos elementos importantes en esta mañana que nos van a ayudar a lo que quiero analizar en este domingo. Juan 4, a partir del 27, dice que justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento
consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Esto está en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Bueno, 2 elementos importantes encontramos aquí. Uno es el agua, que en el contexto, en los versículos anteriores, hablan de que luego del camino, Jesús y los discípulos tienen sed, se acercan a un pozo de agua y Jesús le pide agua a esta mujer. Pero también habla de alimentos, dos elementos importantes. Y aquí encontramos entonces, en primer lugar, que Jesús está hablando, Jesús está relacionándose con esta mujer. Luego de este diálogo que existe entre ellos, la mujer va a hablar a los de la ciudad acerca de lo que ha acontecido, esta conversación tan natural de la vida, de cosas de la vida, y cómo en este momento la mujer sale a hablar a los de la ciudad. Y Jesús, cuando en un sentido también habla acerca de esta cosecha, algo figurado que le dice a los discípulos, donde algo espiritual interesante está pasando en ese momento, donde se ha hablado acerca de cosas de la vida. Ella ha entendido quién es el Mesías, y esta mujer inmediatamente lo que hace es hablar de Jesús. Es decir, se había sembrado y muy rápidamente se estaba cosechando lo que estaba pasando allí en ese momento. Todo esto surge en Samaria, un lugar donde todos sabemos y lo hemos escuchado en muchas prédicas y estudios bíblicos acerca de lo que pasaba entre los judíos y los samaritanos. Por una cuestión, entre ellos no se hablaba, no se evitaba, y todo lo que ya sabemos, la discriminación que existía frente de los judíos para con los samaritanos. Pero allí entonces hay un pozo de agua, un pozo donde es histórico, el pozo de Jacob, donde es un pozo donde no es que se alimentaba de las lluvias, sino que era tan profundo que las aguas subterráneas hacían que este pozo tuviera agua permanente y de buena calidad. Y eso es lo que encontramos aquí, algo natural, algo muy simple, los discípulos y toda la gente de aquella época acercándose a un pozo para poder tener el agua que ellos necesitaban. Jesús le pide agua a la mujer, y eso es lo que no se entiende de parte del contexto judío. No se entiende que en este caso un judío y también un varón le esté pidiendo agua, y que Jesús esté hablando con una mujer en ese contexto. Los discípulos de pronto no podían salir de ese contexto religioso, de ese contexto cultural, de lo que estaba sucediendo allí. Muy enfocado en las costumbres de aquella época y en lo que técnicamente tenía que pasar. De alguna manera el manual que estaba escrito y que debían de comportarse de esa manera. La mujer tenía puestos los ojos en lo natural, claro que sí, los discípulos también. Fíjense que en un momento, cuando llegan los discípulos, ellos están enfocados en la comida y ellos se preguntan, ¿le habrá traído alguien de comer? Y entonces ellos no se explicaban qué es esto, donde menciona también Jesús en un sentido dice, bueno, yo tengo otro alimento, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En todo momento Jesús estaba no solamente pensando en las cosas naturales de la vida, sino que estaba pensando en algo mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Por eso al principio decía, ¿qué es lo que significa hoy la mesa del Señor? Pero ¿cuál es lo más profundo? ¿Qué es lo profundo que significa? Sabemos lo que es el sacrificio de Jesús, pero ¿qué es lo más profundo? Hoy estamos aquí en este servicio, pero ¿qué es lo más profundo del por qué estoy en este servicio? Cuando yo oro de acuerdo a los estándares que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero cuando oro, ¿qué es lo más profundo de lo que Dios quiere decirme aquí en una oración? Venimos a un lugar que se llama templo y que somos todos juntos iglesia, pero ¿qué significa ser iglesia?
Vamos a celebrar otra Semana Santa, pero ¿qué significa para mí la Semana Santa? Jesús va mucho más a lo profundo, todo el tiempo. Y muchas veces nosotros pensando en lo más natural, en el agua, en la comida, y en nuestros contextos modernos, un viaje, un celular, lo que se dice acá, lo que se dice allá, y el mundo nos distrae en cosas naturales, en cosas que decimos, bueno, son básicas, claro, es lógico pensar en eso. Pero la Biblia y los evangelios nos recuerdan que Jesús fue mucho más a lo profundo. Y vemos en esta conversación natural entre Jesús y esta mujer, que esta mujer piensa que en principio era un judío más, y todo el bagaje cultural de ese momento, de lo que un samaritano piensa de un judío, y un judío de un samaritano, y en este caso esta mujer. Pero luego en esa conversación va surgiendo algo interesante en ese diálogo, porque esta mujer dice, bueno, no será profeta, porque sabe cosas interesantes, menciona cosas interesantes. Y después de profeta y de ese diálogo, la mujer reconoce que, Señor, es como que algo va avanzando. Ese diálogo de lo más natural se convierte en algo interesante. Ahora el Señor. Y cuando ella va a la ciudad, ella con convicción dice, este es el Mesías. Como de una conversación tan natural y simple, luego se convierte en esa pronunciación que la mujer samaritana hace, es el Mesías. De pronto, Jesús no estaba dándole con todo el peso de la ley a esta mujer. Simplemente fue una conversación natural de la vida y que fue creciendo y que fue conectando. Jesús trata de conectarse con su mundo, lo que ella estaba atravesando, lo que ella estaba pasando. ¿Se han puesto a pensar cómo conecta Jesús? No conectó nunca desde la religión. Y muchas veces nosotros por nuestro bagaje conectamos desde la religión. Y si no necesitamos un texto bíblico es como que todo está mal. Y si no oramos por esa persona es que todo está mal. Pero en la Biblia nos encontramos de que Jesús se conectó con el mundo de esta mujer. ¿Por qué llegó hasta donde llegó? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿O por qué le pasó lo que le pasó? Claro, en el mundo encontramos otro tipo de situaciones, como era lo que culturalmente allí se vivía. No tenían buen concepto los samaritanos. Hoy hay muchos equivalentes, hoy por hoy. Equivalentes de por qué esta persona está en la calle, o por qué está cartoneando, o no sé, o por qué perdió el trabajo, o por qué no consigue trabajo. Y siempre hay algo en el mundo donde se trata de dar una explicación a veces injusta, porque no nos metemos en la historia de esta persona. Y la Biblia nos anima, y la Escritura nos anima a meternos en la historia. Evangelismo es meterse en la historia de las otras personas para que puedan acercarse a Jesús. Entonces algo impresionante pasa aquí, que Jesús está abriendo camino en este lugar como Samaria, y en Samaria pasan cosas interesantes espiritualmente luego, de esta siembra y cosecha que está sucediendo en ese lugar. Todo por una mujer que se ha entregado a Cristo, que está creyendo en el Mesías. Totalmente opuesto a lo que la religión de su día lo iba a avalar. Una mujer predicando de Jesús, y esto es lo que está pasando. Y entonces allí donde me pongo a pensar que esta mujer logra salir de su burbuja de discriminación, donde está allí, y puede entender con quién está hablando. Pero también es cierto que los
discípulos estaban de alguna manera en otra burbuja. Se supone que esa era la iglesia, se supone que de alguna manera, me imagino, Jesús con sus discípulos, la iglesia de su momento, y que los discípulos están en una burbuja porque ellos no entienden lo que está pasando. Ellos fueron a buscar comida y regresan y piensan que Jesús ya ha comido. Están pensando todavía en la necesidad puntual del momento. Era la necesidad puntual, era comer. Y después vemos qué pasa. Pero es ahí donde nos damos cuenta que ahí donde Jesús le dice, ¿no? Bueno, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Es que cuando tenemos en foco lo que realmente tenemos que hacer, es que las cosas que todo un sistema nos impone que está en primer lugar, no digo que la comida no sea importante, pero figuradamente, lo que todo un sistema te dice, lo que primero que debe estar, versus lo que realmente es importante y que en este caso es lo que Jesús está haciendo, el conectarse con la gente, conectarnos. Y esto equivale a conectarnos con nosotros. Muy bien, cuando muchas veces hacemos, ¿no? Hoy también lo hicimos, de saludarnos unos a otros, nos conectamos con un saludo. Esa es una manera básica de conectarnos. Pero ¿cómo nos conectamos con la gente? La conexión, conocer la historia de la otra persona. Y entonces, bueno, Jesús rompe con esas burbujas geográficas, burbujas culturales, burbujas de miedo, de discriminación, y se conecta con una mujer que necesita salvación. Pero para eso rompió esa burbuja. Lo que sucedió en la cruz fue realmente romper con el pecado, con aquello que oprime, con aquello que nos hace estar mal y con aquello que desequilibra todo hasta el día de hoy. Pero solo la cruz de Cristo, su sacrificio y su resurrección es nuestra convicción para un mundo mejor, para una vida mejor, un antes y un después en la vida de las personas. El contexto de esta historia tan conocida nos hace pensar que vivimos también en una generación vacía. Aunque podamos tener mucho, podemos estar vacíos. Hay muchos casos de eso. Podés estar en los parámetros básicos, humanos, bien, pero de pronto te sentís vacío. Y hay mucha gente así, que de pronto puede tener un trabajo, pero se siente vacío. De pronto puede estar todo bien en su familia, pero se siente vacío. De pronto puede tener un trabajo, dinero, todo, pero se siente vacío. Hay muchos casos, situaciones que nos hacen sentir vacíos. Y esta mujer, aunque tenía sus problemas, frente a todos los problemas que el contexto nos hace ver, lo mismo que ella menciona, pero tenía esta situación de sentirse vacía. Y cuando hemos llegado a conocer a Jesús y ya sabemos los parámetros que manejamos como iglesia, podemos llegar a conocer la Escritura, la Biblia, versículos de memoria, nuestras tradiciones y todo lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Pero yo me preguntaba si eso nos ha servido, porque también aún así, pudiendo ser inclusive un maestro o un pastor, vamos a elevar el nivel, podés estar vacío. Entonces, el punto es que a veces vivimos una burbuja de religión, una burbuja de formas que nos hacen sentir como este sentido de vacío. Y Jesús rompe con todo eso. Y la única manera de no sentirnos vacíos es conectar con Jesús. Es
es conectar todo el tiempo con Jesús. Conectamos con formas, con tradiciones, y ese no es el camino. El camino es conectarnos con Jesús. Esta mujer samaritana se conecta con Jesús. Jesús se conecta con la mujer samaritana. Y claro está que podemos conocer mucho de la Escritura. Pero ¿qué hacemos con esa palabra de Dios? La aplicación a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, es clave para una vida llena de propósito y saber lo que tenemos que hacer. Conectarnos con Dios todo el tiempo. Esta mujer necesitaba transformación, se logra romper con esta burbuja religiosa y comienza a tener un nuevo sentido para su vida. Y hay algunos, podemos mencionar otros casos, como en el caso de Saulo, que la Escritura lo menciona. Saulo, si vamos a la historia, ¿quién era él? Una persona que vivía en una burbuja religiosa. Era una de las personas que era doctor en la ley, es decir, que sabía muy bien lo que hacía, sin embargo, perseguía a los cristianos. Entonces, ¿cómo es que vivir en una burbuja y aún conociendo, con todo el conocimiento que el apóstol Pablo, que luego el apóstol Pablo, pero en ese momento Saulo tenía, un hombre muy entendido, sin embargo, toda esa burbuja le hizo cometer errores hasta que tiene ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús rompe esa burbuja para poder hacer lo correcto. Lo que quiero decir es que podemos saber mucho y tener o 2 años, o 3, o 20 años de cristiano, pero si no hemos conectado con Jesús, si vivimos una burbuja de religión, nos impide ver el mundo verdaderamente real, el mundo que Jesús quiere ver, cómo Él lo ve y de la manera en que Él lo ve. Y la pregunta que yo me hacía en este momento era lo siguiente: ¿por qué estoy en la iglesia en Olivos? ¿Por qué estoy yo en la iglesia en Olivos? ¿Cuál es la razón de ser, de estar en la iglesia? Y digo la iglesia en Olivos por la identidad, porque podés decir, sí, hoy por hoy es muy común, sí, soy de la iglesia del Señor. Sí, está bien, son de la iglesia del Señor, pero aquí iglesia, ¿dónde tenés identidad? ¿Dónde te conocen? ¿Dónde te conectás con la gente? Es un problema del tiempo posmoderno. Muchos dicen, sí, soy de la iglesia del Señor, como diciendo que esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, hay una identidad, hay alguien, un grupo de personas que tienen que conocer. Y la respuesta que yo le hacía es, estoy aquí porque como parte de la iglesia del Señor y como cuerpo de Cristo, y lo que celebramos todos los meses de la cena del Señor, yo quiero vivir una vida genuina en el Señor, una vida genuina, estar siempre renovado en el Señor, usando algunas figuras de la Biblia, ser un odre nuevo todo el tiempo y no un odre viejo, un odre nuevo, donde todo lo nuevo que el Señor me dé pueda tener cabida en mi vida. Porque si el odre viejo se rompe y lo nuevo que Dios traiga para mi vida, que ese odre nuevo, mi vida, lo pueda soportar. Y para eso, una serie de burbujas pensé, me se me venía a la mente cuando los chicos jugaban con las burbujas, que aún de adulto eso te llama la atención, empezás a soplar y es como poder adictivo, ¿no? Empezás a soplar y que se arman burbujas, y que es un juego, claro. También como adultos sabemos lo que vivir en una burbuja, el sentido, no darnos cuenta de lo que está pasando del otro lado. Lo ves del otro lado, pero vos estás adentro, a vos no te toca.
Pero Jesús rompió con las burbujas. Y lo primero que mencioné al principio de este mensaje es una burbuja de comodidad. Muchas veces estamos cómodos. Y pensaba, estos lugares, como este lugar donde hoy estamos aquí cantando y bueno, saludándonos a otros, no es un lugar cómodo. Es el lugar más cómodo, porque estamos aquí, estamos protegidos, estamos hablando nuestro mismo lenguaje. Podría haber alguien que no opine lo mismo que yo, puede ser, pero en definitiva siempre es parecido. Nadie se va a levantar y te va a decir yo no estoy de acuerdo. Puede pasar, alguna vez pasó, no aquí, sino en otro lugar, en un contexto de afuera, alguna persona sí se levantó y me dice no estoy de acuerdo. Hace algunos años. Pero este es un lugar cómodo. Pero afuera no podemos andar con una burbuja protegidos. Y cuando empezamos a conocer la historia de la persona, empezamos a salir de la burbuja, romper la burbuja de comodidad para conectarnos con la otra persona. Y eso es lo que sucedió en este contexto de Jesús y la mujer samaritana. Los discípulos como que traían la comida, todo, y no estaban dispuestos a romper la burbuja. Y Jesús ya había roto la burbuja de la mujer con su religión y de ellos, como judíos que no se podían acercar, ya se había roto. Y algo interesante había pasado. Transformación, vida nueva, proclamación del mensaje de Jesús. Pensaba también en burbujas modernas, las burbujas, por ejemplo, de las redes sociales. Son burbujas donde es todo imagen, donde parece que todo está bien, pero es una burbuja. Es una burbuja también donde circula de alguna manera información buena, información falsa, de todo circula. Y donde uno tiene que discernir qué es esto, qué es aquello, pero no podemos vivir. Y no digo que está mal, porque hemos conocido a mucha gente mediante la internet, redes sociales, pero el punto es estar en una burbuja como esa, sin darnos cuenta de que el mundo real no es ese, es una muestra nada más de lo que queremos mostrar. Y mucha gente vive en ese tipo de burbujas, aturdido por imágenes, todo, imágenes buenas, imágenes lindas. Solo es eso. Si la mujer samaritana hubiera tenido red social, seguramente hubiera mostrado sus mejores imágenes, pero nadie hubiera conocido su verdadera historia. Y Jesús rompió con esa burbuja de esa red social, suponiendo que existiera red social, para conocer esa verdadera historia de la mujer. Y la burbuja de las redes sociales puede llevarnos a otro tipo de burbuja, y que lo tenemos que mencionar y hablarnos en estos espacios, porque también puede llevar, en ese contexto, te puede llevar a lo que es la burbuja de la inmoralidad. Porque una imagen aquí, una imagen allá, una imagen que te salta porque te salta, sabemos cómo es internet, y te puede llevar tus ojos a otra cosa, la burbuja de la inmoralidad. Y te perdés en esa burbuja, actuando de manera incorrecta, desde la carne, y alejándote poco a poco de lo que realmente es el Evangelio de Jesús. Hasta aquí nos damos cuenta de que vivimos en un sistema que puede, si nos descuidamos, puede desviarnos de los verdaderos propósitos de Dios, que es mirar hacia la cruz y señalarle al mundo que hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, mentes atadas, y necesitamos abrir los ojos, y la única manera es romper con esas burbujas.
También puede existir en nuestros tiempos esa burbuja de la indiferencia. Ser indiferentes a la realidad de los otros. Bueno, si el otro está en problemas, es problema suyo. Y vivimos en tiempos egoístas, donde no le importa al otro, si está pasando bien o está pasando mal, si le alcanza o no le alcanza. Indiferencia. Pero esa no es la iglesia. La iglesia se interesa por el otro. La iglesia fue social todo el tiempo. Se preocupó por el otro. Miró al otro, miró su necesidad. Se metió en la historia del otro para ayudarlo. No para chismear, sino para ayudarlo a salir adelante. Y la burbuja de la indiferencia puede ser también otras burbujas que mucha gente está atrapada. En nuestro contexto también puede existir la burbuja del fariseísmo. Es otra burbuja muy peligrosa, porque si hay algo que el mismo enemigo puede tentarnos a nosotros, es a creernos perfectos y a creernos que somos una raza superior, intocables y que nunca nada malo nos va a pasar. Vivimos en una cuestión farisea de que bueno, yo puedo recitar muchos textos bíblicos, conocer de la Escritura, y entonces eso como que me hace superior frente al otro. Y el peligro de solamente recitar la Escritura como un recitado, pero que no ha afectado la esencia misma de mi vida. El diablo sabe muy bien la Escritura, pero su esencia es todo lo contrario. Cuando vemos un mundo polarizado, un mundo donde mucha gente vive en una burbuja de odio, de enojo, y donde todo lo mira desde ese lado, no se puede construir nada bueno si yo estoy en esa burbuja del odio o del enojo o de la ira, y donde actúo con esos parámetros. Nada se puede hacer. Jesús rompe con todo eso para con nuestros ojos espirituales ver lo que realmente tenemos que ver. También hay mucha gente que está en una burbuja de depresión, burbuja donde está allí atrapado, desanimado, no teniendo ganas de salir adelante, está allí escondido de la vida, de las personas, y está allí. Y necesita salir de esa burbuja, pero no tiene fuerzas para poder salir. Y está atrapado. Unido a eso también me pongo a pensar en personas que están en la burbuja de la tristeza, donde están allí afligidos, tristes por cosas de la vida, por cosas que le pasó y porque o se equivocó o no se equivocó, o porque la vida le llevó a eso y está triste y necesita romper con esa burbuja de la tristeza. Y también hay gente que puede estar en esa burbuja del temor, donde está ese temor a todo, temor a todo y no puede salir adelante y está metido en esa burbuja. Y volviendo al contexto del texto donde habíamos leído Jesús y la mujer samaritana, en medio de todos los temores culturales y de lo que tenía que pasar o no tenía que pasar, Jesús puede, al conectarse con esta mujer, puede romper con todas esas burbujas que podrían existir o no. Y eso es lo que encontramos en la Escritura, una conversación natural que va creciendo desde lo más mínimo hasta lo máximo. Y donde encontramos aquí que no precisamente
se habló como cualquier religioso de aquella época, sino simplemente Jesús conoció la historia. A veces el evangelismo es más sencillo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Solamente es conectarnos con la otra persona y conocer su historia. Y no está mal si ese día no pudiste orar por esa persona. No está mal si ese día no pudiste decir ningún texto bíblico. Lo importante es que vea en vos que si los textos bíblicos que la iglesia sabe pueda aplicarlos en principios cristianos para su vida. Los 24 horas del día, las 365 días del año, estamos llamados a transformar todo lo que sabemos en principios cristianos para nuestra vida y actuar en consecuencia. La gente no se va al infierno porque no puedas hacer una oración. A veces nos creemos superhéroes. Es el Espíritu Santo de Dios, no nos olvidemos, ese es el que convence. Él va a convencer. Pero nuestra tarea es sí conectarnos con la gente y a veces romper esas burbujas en las que mucha gente está atrapada o en las que nosotros también estamos atrapados. Principios espirituales. ¿Cuáles son esos principios? Es que si yo estoy mal con alguien, entonces debo de estar bien. Si yo veo que estoy atrapado en algo, estoy llamado a salir, lo sé. Si no tengo fuerza, Señor, ayúdame. Y si no puedo salir, puedo pedir ayuda a alguien, ayúdame a salir. Pero la burbuja, nos damos cuenta que estemos atrapados en una burbuja, si hay algo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que está mal, pero ni siquiera podemos compartirlo con otro, quiere decir que la burbuja es grande y que no podemos salir, que estamos atrapados en ella. Pero a menos que tomemos la iniciativa firme en el Señor, quiero salir, sin lugar a dudas, la vida comienza a tener otro sentido. Un ejemplo de eso, la historia de Zaqueo, es muy particular. Zaqueo, un ladrón, involucrado allí en el gobierno de su día. Y un momento Jesús le dice: quiero visitarte, voy a ir a tu casa. Desde la burbuja de la religión hubiera sido otra el llamado de atención. Zaqueo, sos un pecador, debes arrepentirte, está todo mal con vos. Ni siquiera voy a pisar tu casa. Eso es lo que dice la burbuja de la religión. Sin embargo, Jesús fue quien era a tu casa y se sentó y contaron historias. Y en esa mesa no creo que haya habido Coca-Cola. Bueno, porque no existía. Seguramente vino. Y los fariseos allí, enojados, furiosos, porque Jesús estaba viviendo en su casa de un pecador. Esas son las cosas que nos hacen romper las historias donde Jesús se conecta con Zaqueo. Y cuando Jesús se conecta con Zaqueo, Dios hace la obra y Él mismo se arrepiente. Y Él mismo hace lo que tiene que hacer. Nadie le tuvo que decir lo que tenía que hacer. Es eso lo que encontramos en las Escrituras. Pero nosotros muchas veces le decimos a la gente lo que tiene que hacer y nunca lo va a hacer porque se lo dijimos nosotros, pero en cambio si lo dice el Espíritu Santo de Dios, claro que sí hay transformación. Con esto no estoy diciendo que vamos a ir a lugares incorrectos, ¿no? Por lo claro, por las dudas. No vamos a meternos en un antro de perdición porque sabemos que ese lugar es peligroso. Pero sí nosotros podemos hacer que los ambientes sean sanos. Y no tóxicos. Entonces, resumiendo, Jesús se metió en el mundo de esta mujer. Cuando se conecta con el mundo de esta mujer, sale la conversación
y se descubre que esta mujer, ella misma lo menciona, ha tenido varios maridos. En su contexto no era que ella la dejaba, sino que el varón era el que pedía la carta de divorcio. Y vemos allí cómo esta mujer puede ser transformada. Jesús se metió en la historia difícil de su vida y restauró su corazón. Y Jesús es el que rompe todas esas barreras que a veces nos impiden acercarnos a la gente y nos restaura en la peor condición. Y yo creo que acercándonos al tiempo de Semana Santa y lo que significa la cruz, al principio recordemos lo que significa la cruz. La cruz nos recuerda que Él nos puede salvar aún en la peor condición, y eso sigue vigente aún en nuestra vida y todo este tiempo. Y sea lo que sea, Dios está dispuesto a perdonarnos y a poder conectarnos para que Él sepa nuestra historia. Y estamos llamados como hijos de Dios a conocer la historia de las otras personas. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué ha llegado a donde ha llegado? A veces me pongo a pensar, y póngase usted a pensar, a veces en el mundo que vivimos todos tienen ciertas etiquetas que clasifican a la gente y a cómo es, qué es lo que pasó, porque se etiqueta así a las personas, como máquinas, como objetos. Jesús nunca etiquetó a nadie, Él conoció historias. Entonces, que en tiempo de Semana Santa nos ayude a conectarnos con alguien y conocer otra historia. ¿Cuál sería la mejor manera de celebrar Semana Santa? Y yo empecé conociendo otra historia. Conociendo la historia de alguien que no conoce de Jesús. Y como bien pronunciamos nosotros como iglesia desde hace ya algunos años, siempre fuimos iglesia misionera, pero lo seguimos pronunciando, ahora Jesús es nuestra misión. La mejor manera de celebrar es conectarnos con Él. Pero en nuestra concepción de iglesia muchas veces decimos, lo tengo que traer a la iglesia. Y la gente no va a querer venir a la iglesia. Muchos no quieren venir a la iglesia, muchos no quieren venir a un templo. Pero sí nosotros nos podemos conectar y conectar con esa gente, con esa historia. Si viene a una iglesia será tarea de Jesús, tarea del Espíritu de Dios. Quiero estar ahí, quiero estar donde está esa gente que aplique esos principios cristianos todo el tiempo. De eso se trata. Y remarco de Juan 4:32, donde dice, Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Los discípulos enfocados en la comida, Jesús enfocado en otro tipo de alimento. A veces nosotros enfocados en reuniones y eventos, pero Jesús nos llama a pensar y a conectarnos con la gente en ese tipo de alimento, en hacer la voluntad de Dios y conocer la historia de otra persona. Cuando estamos entonces enfocados en Jesús, hay cosas que nuestro sistema dice que son primeras, pero cuando escuchamos este contexto histórico de lo que hizo Jesús, es que hay cosas que parecen que son primeras, pero son segundas. Primero está hacer la voluntad de Dios en todo momento.
El texto de Juan 7:37, donde dice que Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Y hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Qué lindo lo que dice, que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Y hoy estamos en ese tiempo. Nuestro interior tiene que correr ríos de agua viva. Y la única manera para que corran ríos de agua viva es romper con muchas burbujas que podemos estar atrapados. Si estoy atrapado en una burbuja, Señor, quiero salir. Y quiero realmente hacer la voluntad de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana especial, donde primeramente hemos recordado todo lo que significa el sacrificio tuyo en esa cruz, y que con tanta expectativa y alegría lo recordamos. Y también en este día domingo, hoy, con la expectativa de cómo vamos a llegar a ese tiempo de Semana Santa, a ese tiempo donde celebraremos el día de resurrección. Señor, gracias porque la historia de hoy nos inspira a salir de nuestra burbuja, salir de nuestra comodidad, salir de las miles de burbujas donde podamos estar atrapados, para conectarnos con alguien y que podamos conocer su historia. Gracias porque tú conociste nuestra historia. Gracias porque la cruz nos indica de que tú dejaste los cielos para conocer nuestra historia en primera persona. Señor, ¿quiénes somos nosotros para no conocer la historia de otras personas que necesitan de ti, que están atrapadas en otras burbujas, donde necesitan ser libres y no estar atrapadas y no estar allí con su mente viendo a través de algo? Líbranos, Señor, de ver la vida a través de otra cosa. Ayúdanos a ver la vida en primera persona todo el tiempo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos como iglesia. Hemos creído en ti, nos has cambiado, nos has transformado. Nuestra vida tiene otro sentido, tiene otro propósito. Señor, gracias por el agua de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por el alimento que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has llamado, porque has conocido nuestra historia y porque además nos has dicho que si creemos en ti, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el agua que quiero que todo el tiempo pueda fluir, que todo el tiempo pueda brotar, producto de acercarme a ti con un corazón sincero, no religioso, ni con esquemas, ni con libros, ni con libritos que otra persona me dijo, sino conectarme contigo, conocerte a ti de primera mano, acercarme a ti en oración y saber lo que tú me estás diciendo, conocer tu voz, conocer tu pensamiento, conocer lo que me indicas hacer. Señor, te alabamos a ti, el primero que salió, que dejó los cielos y que no nos dejaste sin respuesta, sino que nos diste respuesta, y una respuesta de vida eterna. Y en esta hora, si hay alguien que considera en el Espíritu de Dios que vive dentro de una burbuja, cualquiera sea, de las mencionadas o no mencionadas, que hoy pueda ser ese día donde esa burbuja se rompa, esa burbuja desaparezca, para ver como Jesús ve y entender y poder proclamar como proclamó esta mujer,
es mi Señor, es el Mesías. Señor, qué lindo es pronunciarte esto, Señor Jesús, cuando no solamente eres el Señor, sino que eres mi Señor, mi Salvador, aquel que viene pronto a buscar, pero que mientras tanto estamos aquí en esta tierra, ayúdanos a hacer tu voluntad, la voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Ponete en pie.